iniciamos la grabación y vamos a la cinemática del movimiento circular. Empezamos por ahí. Bueno, acá el tema no es para nada difícil. Hay mucha formulita. Igual la formulita ustedes la van a tener ahí. Igual en los exámenes presenciales yo la formulita se las dejo obviamente usar. Entonces lo que vamos a ver es en principio la cinemática del movimiento circular. Esto es parte de la dinámica, pero uno lo separa por una cuestión de hacerlo más simple, en una parte de cinemática del movimiento circular y después una parte de dinámica del movimiento circular. Y hay una guía de eso. Entonces, empecemos por la parte de cinemática, donde estudiamos el movimiento circular, sus características cinemáticas. Digamos, no estudiamos por ahora, en este PowerPoint, digamos, la parte de las fuerzas. Entonces, en principio, ¿cómo definimos al movimiento circular o qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar cosas que se mueven sobre una circunferencia o sobre un sector de circunferencia, como se ve aquí en este dibujito, donde el auto recorre una pista y la pista está elevada y bueno, uno puede pensar, está elevada y tiene forma de circunferencia, uno puede pensar que esa parte de la pista es parte de una circunferencia. ¿Está bien? Uno puede acomodar, digamos, ahí contra la pista una circunferencia. Por ahí no en toda la pista, sino entre un sector de la pista. Por ejemplo, en este caso, entre A y B, yo puedo ajustar bien esta circunferencia que está en rojo. Algo que se llama circunferencia osculatriz, la que se puede ajustar a la curva, a la otra curva, digamos. Bueno, la pista sigue por acá y acá entre C y D también puedo ajustar esta otra circunferencia de distinto radio. Esta tiene radio R y esta tiene radio R'. El centro de esta circunferencia está en O' y el centro de toda esta está en O. Entonces un movimiento que realiza un móvil viajando en una parte por un sector de esa circunferencia se llama movimiento circular. Por ejemplo, este es otro ejemplo, un péndulo, es decir, un hilo atado acá en este punto y en el otro extremo del hilo hay atado una masa, una pesa, y la pesa va y viene. Entonces uno agarra al péndulo desde acá y la pesa hace esto, va, vuelve. Realiza también un movimiento circular, porque se mueve, la trayectoria es parte de una circunferencia. Nosotros vamos a estudiar entre los movimientos circulares aquellos que tienen velocidad constante. Supongamos que el auto que está acá arriba viaja por acá arriba por la ruta a, bueno, como dice acá, siempre 10 kilómetros por hora. Viaja siempre a 10 kilómetros por hora. Por esa razón es que los metrónomos antiguos de los pianos funcionaban, ¿no? Me mataste ahí. El metrónomo era para medir el compás, ¿no? Era como un péndulo. Claro. Sí. Y es un péndulo, claro. Exactamente. Que siempre se mueve a la misma velocidad. Exactamente. Ahora caigo. No me acordaba lo que era el metrónomo, sí. Exactamente. Bueno, entonces decía que supongamos que el auto se mueve por acá arriba.
siempre a 10 kilómetros por hora. Cuando entre en esta parte de la ruta también, supongamos que así sea, ¿no? La pregunta es si existe aceleración, siendo que la aceleración es, en su definición más simple, es el cambio en la velocidad, ¿no? Aceleración significa cambio en la velocidad. Ahora acá la velocidad va siempre a 10 kilómetros por hora. Es decir, se trata de un movimiento donde el numerito de la velocidad, este numerito, es constante. A ese numerito de la velocidad se lo llama rapidez en inglés, speed. Speed significa rápido. Y los movimientos que se realizan con rapidez constante, en los movimientos circulares que se realizan con rapidez constante, reciben el nombre de movimiento circular uniforme, MCU, en esta materia. O sea, los movimientos circulares uniformes son los movimientos donde el móvil se mueve en una parte de una circunferencia o gira en una circunferencia entera, no importa, con rapidez constante. Entonces ahora vuelvo a repetir la pregunta. ¿Existe aceleración en este movimiento si el tipo viaja siempre a la misma velocidad? Siendo que la palabra aceleración significa cambio en la velocidad. Bueno, uno podría pensar que no, porque si me están diciendo la aceleración es el cambio en la velocidad, pero acá aparentemente no hay cambio en la velocidad, entonces no hay aceleración. Sin embargo, la respuesta es que sí, porque cuando te hablan de velocidad en física, en introducción a la física y a partir de ahí en todas las físicas, no están hablando del numerito solamente. Están hablando de la flechita. La flechita, me refiero al vector velocidad, además del numerito, tiene otras características que son la dirección y el sentido. Vamos a la hojita siguiente. Fíjense que cuando el auto pasa por acá, el vector velocidad es este. Está bien, el numerito es 10 km por hora. Cuando pasa por B, el numerito sigue siendo 10 km por hora, pero el vector cambió de dirección. Entonces, como cambió de dirección, la velocidad cambió. Los ingleses, los anglosajones, ingleses, yanquis, hacen la distinción. Cuando están hablando del vector velocidad, le dicen velocity. Así. Velocity, ese es el vector velocidad. No solamente es el numerito, es la flechita. El numerito, la dirección, que sería la recta que contiene esta flecha, y el sentido, si apunta para allá o para el otro lado. Los anglosajones le dicen al numerito, le dicen rapidez. Pero acá, en los países latinos, o en el habla hispana, o castellana, nosotros no hacemos la distinción
No, a veces decimos velocidad y estamos hablando solamente del numerito, de la rapidez. Y en física también, ¿eh? A veces uno dice la velocidad y el tipo te está hablando del número. No te dice la rapidez. En la introducción a la física uno trata de decir rapidez cuando habla del número y velocidad en otro caso. Pero a veces no pasa eso. Entonces les comentaba que hay aceleración entonces, porque la aceleración era el cambio en la velocidad, es decir, vamos a llamarla así, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo que tarda en pasar de la velocidad inicial a la velocidad final, ¿no? 10 km por hora es esto, 10 km por hora es esto, y supongamos que para llegar de A hasta B tardó 1 hora. Entonces acá hay que hacer la cuenta y dividir por 1 hora. ¿Está bien? Entonces, claro, tengo que hacer la cuenta. ¿Y cómo hago la cuenta? Bueno, la cuenta ya no tengo que restar numeritos acá, ¿no? Porque si resto números, 10 menos 10 me da 0. Estos son flechas. Se les da una coordenada en X y una en Y. Sí, o hay que restarla como uno lo hacía cuando era chiquito, que estaba en la escuela secundaria, ¿no? Acá se trabaja componente a componente como un álgebra lineal. Acá se trabaja componente a componente. Yo igual hice la resta como cuando era niño que estaba en la escuela secundaria. La aceleración es v2 menos v1 sobre delta t. ¿Y cómo se hace esa resta? Bueno, por ejemplo, v2 menos v1 es lo mismo que al vector v2 sumarle el menos v1, ¿no? Entonces yo tengo el vector v2 que lo agarro de acá arriba. Obviamente con esto obtener un resultado numérico es un despelote, ¿no? Porque tengo que medir la flecha, hacer una escala, ¿está bien? Pero ayuda a entender. Después la cuenta es como dijo acá el chico, componente a componente. Pero después vamos a ver eso. Pero nosotros ni siquiera vamos a tener que hacer cuentas complicadas en este tema. Ni siquiera vamos a tener que andar con esas cuentas media complejas de componente a componente. Por lo menos en el examen no vamos a tener que hacer una cuenta complicada así. Pero simplemente quería mostrar cómo otra vez sumo los vectores, tema de la escuela. Agarro bueno, lo pongo en alguna parte de la hoja, obviamente, lo puse acá. Derechito lo tengo que transportar, no torcerlo, porque si lo tuerzo soné, le cambié la dirección. Si este vector es el vector v2, bueno, debería tener el mismo largo, la misma dirección, o sea, si yo dibujo una línea recta acá y dibujo una línea recta acá, esas rectas deberían ser paralelas. Quiere decir que lo traslado sin torcerlo. Hago, como dicen en matemática, un transporte paralelo. Y después acá tendría que poner, porque a continuación donde terminaba la primera flecha, yo tenía que poner la otra flecha. Vuelvo a decir que estoy pensando que v2 menos v1 lo voy a escribir como v2, al cual le sumo menos v1. v1 es este que está acá, lo traslado paralelo acá y lo pongo acá a continuación. Pero este es v1 y yo necesito menos v1. Bueno, agarré y dalo vuelta. Si v1 es este, menos v1 es este mismo, dado vuelta. Así de simple. Entonces después hago a v2, le sumo menos v1. Es decir, a v2 le resto v1. Y la flecha me da así. Esto es v2 menos v1.
O sea, la aceleración es un vector. Y su sentido y su dirección está dado por esta resta. ¿Y lo de abajo? No, lo de abajo es un número. Lo de abajo lo único que hace es estirar a este vector o acortarlo. Pero no le cambian la dirección, por lo menos. O si lo de abajo es negativo, lo da vuelta. Lo de abajo siempre es positivo, así que lo único que hace lo de abajo es estirar o acortar a esta flecha. La flecha B2 menos B1, que es esta que ven acá. Lo único que hace dividir por delta t es hacerlo más largo o hacerlo más corto. Pero no lo tuerce. Bueno, más allá de lo que dé la cuenta, no importa, lo que se ve que como lo que está acá arriba no es 0 y lo que está abajo tampoco, entonces quiere decir que la aceleración no es 0. Y es más, si uno afina el ojo, ve que la aceleración que tiene esta dirección, como lo dije recién, tiene la dirección y en este caso el mismo sentido que B2 menos B1. Si uno agarra esta flecha y la traslada al dibujo, se va a dar cuenta que apunta hacia el centro de giro. Hacia el centro de giro. Profe, Sí. ¿eso significa que es un cuadrado rectángulo? ¿Cómo? ¿Eso significa que es un cuadrado rectángulo? ¿Qué es lo que sería un cuadrado? ¿Este dibujo está acá? Sí, al trasladarlo a la circunferencia. Claro, bueno... Porque acá lo que estamos trabajando es con la circunferencia trigonométrica, ¿no? No, no necesariamente. No. Yo simplemente lo que dije es que vos tenés una circunferencia cualquiera de cualquier radio. La circunferencia trigonométrica tiene radio 1. Cualquier radio tiene esto, una circunferencia cualquiera, y vos restás, simplemente así, restás B2 menos B1. Cuando haces la resta, que ahora la vamos a hacer otra vez un dibujo, vamos a ver que el vector resta apunta hacia el centro de la circunferencia. Pero no hay que olvidar que si el vector resta apunta hacia el centro, este también. Porque este es el vector resta dividido un número. Y cuando uno divide un vector por un número, lo único que hace eso es cambiar la longitud del vector. No le cambia la dirección y no le cambia el sentido si este número es positivo, ¿no? Bueno, a ver si acá está el dibujito. Acá está el dibujo. Por ahí mejor dibujado. Primero que esta cuenta que nosotros hacemos restando, no la estamos haciendo correctamente bien, porque para hacer esa cuenta hay que recurrir al análisis matemático. Porque la definición de aceleración es hacer la resta con el delta t muy chiquitito. Como dicen los matemáticos, tomar el límite de delta t tendiendo a 0. ¿Y por qué no lo hacemos así, profe? Porque no sabemos hacer derivadas. No sabemos hacer límites. Cuando uno hace el delta t tendiendo a 0, este punto, o sea, el puntito estaba acá. Pasó un tiempo y está acá. Cuando estaba acá tenía esta velocidad, que ahora sí le estoy llamando velocidad inicial. Cuando está acá tiene esta velocidad, que le llamo velocidad final. La cuenta habría que hacerla cuando este punto, en vez de estar acá, está prácticamente un cachito corrido. Y cuando está un cachito corrido, la velocidad final es muy parecida a la inicial. O sea, cuando está un cachito corrido, esto
se me hace bastante parecido a 0, pero lo de abajo también. Y para hacer cuentas donde uno tiene la división de algo que es muy parecido a 0, dividido otra cosa que es muy parecida a 0, esa cuenta se llama derivada. Y eso lo van a ver en análisis matemático, en matemática 1 o introducción al cálculo, van a ver cómo se hace esa cuenta. Bueno, para no entrar en esos detalles y no perder el horizonte de la física, yo acá me vuelvo a preguntar, en el caso de los movimientos circulares uniformes, donde digamos el numerito de la velocidad final es igual al de la velocidad inicial, ustedes pueden poner que Bf son 10 km por hora y V inicial también, yo me pregunto hacia dónde apuntaría el vector de aceleración. Otra cosa que me pregunto es si existe una fuerza aplicada a ese móvil, una fuerza neta. ¿Hacia dónde apuntaría esa fuerza de existir, no? Y de existir, ¿cuánto vale su módulo? Empecemos por la primera pregunta, que ya más o menos la respondimos en el dibujo anterior. La aceleración es esta cuenta. Está bien, lo vuelvo a decir. Es esta cuenta con delta t muy chiquito. No es exactamente esta cuenta. Pero para no trabajar en la formalidad matemática de lo que es un cálculo de derivadas, lo miramos así con los dedos. La universidad no exige que ustedes sepan cálculo para hacer introducción a la física. Como siempre va a pasar, uno explica el tema y después lo hace para justificar una serie de fórmulas que aparecen acá. Ustedes van a utilizar simplemente las fórmulas. Pero el tema hay que entenderlo también. Si no, les va a costar avanzar en esto. Yo decía, la aceleración, bueno, hago la velocidad final como dije antes, es esta cuenta, ¿no? O dicho de otra forma, a la velocidad final le sumo menos la velocidad inicial. Entonces acá me paré en este punto y dije, ¿cuánto vale la aceleración cuando el móvil está acá? Bueno, a la velocidad final, que es esta, le sumo esta flecha, pero dada vuelta, que es esta punteada que está acá. Esta es menos V0. Ya sé cómo hay que sumar vectores, ¿no? Ya en un momento lo dijimos. Y donde termina una flecha, acá termina la flecha, pone la otra sin torcerla. En este caso, V0 apuntaría para allá, pero yo tengo que hacer menos V0, o sea, menos V0 apunta para allá. Y después el resultado de tu cuenta es otra flecha, otro vector, que nace en el origen de la primera flecha, de esta, acá, y termina en la punta de la última flecha, o sea, acá. O sea que tu vector es este. Este vector es esta cuentita que está acá arriba. Después, cuando uno lo divide por este delta t, lo único que hace es aumentarle el tamaño o hacerlo más chiquito. Bueno, yo acá puse cualquier tamaño. Lo dibujé en rojo la aceleración, pero la aceleración va para adentro. Fíjense que la velocidad es así, ¿no? Tangente a la trayectoria a 90 grados del radio de la circunferencia, si quieren. O sea, acá hay un ángulo 90 grados. Pero la aceleración ya corta para adentro. ¿Está bien? Corta para adentro. Bueno, es decir, como bien le puse acá,
apunta al centro de giro. El centro de giro es este, después lo vamos a definir bien, el centro de giro. Pero esta piedrita está girando respecto a este punto. Este es el centro de giro. Entonces, como la aceleración apunta hacia el centro de giro, se la llama centrípeta. Centrípeta significa eso, ¿no? Hacia el centro. No estoy diciendo que la calculé el número, ¿eh? No estoy diciendo, y profe, ¿cuánto vale eso? Qué sé yo, si BF es 10 km por hora y se tardó en llegar de acá hasta acá 20 minutos, ¿cómo hago la cuenta? No, ya vamos a ver cómo hacemos la cuenta. No la vamos a hacer así. Esta cuenta aparece en varios libros simplemente para contarle a los pibes que la flecha de la aceleración apunta para adentro. Nada más que para eso. La aceleración no se va a hacer, el número no va a salir de hacer ninguna resta como hicimos acá. Y entonces, ¿para qué la puso? Déjese de joder, la puse otra vez para que vean que la aceleración apunta para adentro y por eso se la llama centrípeta. Bueno, y en este tipo de movimientos, si existe una fuerza, existe una fuerza aplicada al móvil, existe una aceleración. Bueno, pero si existe una aceleración, existe una fuerza, ¿no? Porque ya lo dijo el señor Isaac Newton. La segunda ley de Newton me dice que si la aceleración es cero, la fuerza es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza es masa por aceleración. Si vos acá pones un número distinto de cero como masa, y acá pones una aceleración que es un número, una flecha, que no es cero, cuando hagas el número por la flecha te va a dar una flecha. Y esa flecha será la fuerza total, o también llamada la fuerza neta, ¿no? Pueden existir varias fuerzas. Esa fuerza total o neta es la suma de todas las fuerzas que hay aplicadas sobre el cuerpo. Es más, como la masa es un número positivo, quiere decir que esta flecha tiene la misma dirección y sentido que esta flecha. Porque cuando uno agarra una flecha y la multiplica por un número positivo, por más 3 o más un medio o el número que se les ocurra, la flecha que les da, que en este caso es la fuerza total, tiene la misma dirección y sentido que esta flecha. Cuando tienen la misma dirección se dice que son colineales y tienen el mismo sentido, porque lo que dije recién, la masa es un número positivo. Quiere decir que la fuerza total también es centrípeta. Es decir, esta es la fuerza total. Si a mí me dicen, mira, este punto tiene esta aceleración, y yo tengo que decir entonces, existe esta fuerza. Como yo acá les metí la frase para que la tengan bien presente, sí, no es raro que pase eso. Vuelvo al dibujito de la hoja anterior. Si este tipo viene patinando por acá por una pista de hielo y vos querés que doble, lo tenés que sostener al tipo, porque si no el tipo sigue de largo, ¿no? Si vos venís con el auto a 150 km por hora y vas a doblar, flaco, mejor que exista algo que te sostenga para adentro. Si no vas a seguir derecho, ¿quién puede ser ese algo que te sostiene para adentro? Les pregunto a ustedes, ¿qué fuerza puede ser esa en el caso del auto? La gravedad. La gravedad, el rozamiento. El rozamiento, ¿no? El rozamiento. Si tenés la goma lisa, te fuiste al demonio.
el rozamiento, ¿no? Que en este caso obligatoriamente es el rozamiento dinámico. Bueno, es el rozamiento estático, no dinámico. Uno dice, no, pero se está moviendo el auto. Pero la rueda patina en el piso. Supongamos que la rueda no patine, ¿no? Si patinó la rueda te fuiste al cuerno. ¿Patina en el piso una rueda cuando vos girás? Un poco sí, muy poco, pero sí. Muy poquito. Lo ideal es que esté agarrada en el piso. Entonces, generalmente está agarrada. Si patinó, estamos en problema. El dibujo que tienen los neumáticos es un diseño especial para que tenga el mayor agarre posible. Quiere decir que esa parte de la rueda que apoya en el asfalto esté quietita respecto del asfalto. Está bien, acá no importa si alguien no entiende eso, porque eso lo van a volver a ver en la siguiente física. Esa condición se llama condición de rodadura. Cuando hay condición de rodadura, quiere decir que la rueda no ara, como dicen los pibes. Oh, saqué el auto arando. Entonces ahí prima un rozamiento que no importa si ustedes lo llaman dinámico o estático, es un rozamiento estático. Pero es la fuerza que me permite doblar, o sea, torcer esta flecha de velocidad para que en vez de seguir el auto así, quede así. Dicho de otra manera, la fuerza, ustedes saben que cambia la velocidad. Porque la fuerza es aceleración. Es proporcional a la aceleración. Es masa por aceleración. Si yo no hago fuerza hacia adentro, el auto, la persona o el planeta Tierra no puede doblar. ¿Está bien? Entonces la fuerza centrípeta es la fuerza necesaria para que yo doble. Entonces, primero hago la fuerza centrípeta y después doblo, ¿no? Vamos a decir así, por ponerlo en un orden. Porque algunos, inclusive, no quiero decir, algunas personas dicen, bueno, hay una aceleración centrípeta, entonces aparece una fuerza centrípeta. Yo diría que no. En todo caso aparecen las dos a la vez. Yo digo, primero está la intención de hacerlo girar, aplico la fuerza centrípeta y gira, y bueno, es simultáneo la aparición de la aceleración centrípeta con la de la fuerza centrípeta, ¿no? Pero si no hay fuerza centrípeta, el tipo no puede girar, el tipo lo que sea, ¿no? Entonces acá está el dibujito con un poco más de detalle, y yo acá le puse, debo tironear al cuerpo hacia el centro de giro en todo instante mientras el móvil esté girando. Lo puedo tironear. Y estoy explicando esto porque para hacer los ejercicios necesitan conocer este concepto. Profe. Sí. ¿Lo único que adhiere a un cuerpo en una curva es el rozamiento o existe algo más? No, puede existir algo más. Y ya lo vamos a ver casi en un rato. Obviamente hablando de un cuerpo que no está agarrado a una soga, una cadena. Claro, sí, entiendo. Existe claro. Algo más. Ya lo vamos a ver en un rato. No sé si vos vas en una moto, subiste en una moto o en una bicicleta. Uno se inclina en una curva. Claro, ¿tiene que ver con eso? Exactamente. Vos te inclinás, ahora lo vamos a ver en un dibujo, eso en el segundo PowerPoint, después del intervalo que hagamos. Vos te inclinás, y cuando te inclinás se tuerce la normal, y un cacho de esa normal es lo que te va a tirar para adentro de la trayectoria. Después lo vamos a ver en el dibujo. Es la fuerza. De hecho, no es por eso, perdón, no es por eso que las rutas, o sea, las rutas en la autopista y demás tienen como un peralte así para... Exactamente. Si no fuera, ese peralte está con la intención de favorecer que la persona doble. Si no está ese peralte y va muy rápido, es muy difícil doblar. Necesitas mucha fuerza de rozamiento.
¿Se puede decir que ese peralte en realidad está para compensar la inclinación de, por ejemplo, un coche? Que el coche no tenga que inclinarse tanto, sino que lo hace el propio piso. Exactamente, claro. Eso mismo. Todo lo que ustedes están diciendo viene en unos dibujos en el segundo PowerPoint, pero está bueno porque ayuda a entender. Ayuda a entender. Para doblar necesito una fuerza que ¿para dónde apunta? ¿Para allá? Para allá no, para el centro. Para el centro. Tengo que tironear para el centro. ¿Quién la hace? Una fuerza de rozamiento, una soga. En el caso de la Tierra y el Sol, la fuerza de gravedad, que funciona de soga, que sostiene a la Tierra, ¿no? En el caso de un auto, varias cosas. El rozamiento, el peralte de la ruta. Bueno, básicamente esas dos. Después que Dios te ayude. ¿No? Después que Dios te ayude. Bueno. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta, ya sea que el movimiento sea circular uniforme o no, tiene esta fórmula. Se puede calcular conociendo la velocidad tangencial y el radio. ¿Cuál es la velocidad tangencial? Y la velocidad tangencial es esta que está acá, es lo que ustedes conocen como velocidad. Más precisamente es el numerito de esta velocidad. ¿Qué es eso? ¿10 km por hora? Bueno, el número 10 km por hora. ¿Y de dónde salió eso? Y la resta, y esta resta, volví a una hoja atrás, ¿no? Y no, esta resta, olvídense, esta resta fue para decirles para dónde apunta la aceleración. Milagrosamente, esa resta se transformó en esto. Esto sale de análisis matemático, del cálculo de derivadas. Tema que fue lo que, ¿cómo se llama?, ocupó a Isaac Newton la mayor parte de su vida. ¿Cómo de esa resta llegar a esto, no? No solamente esa cuenta, digo, ¿no? Él inventó el cálculo que se denomina diferencial. Profe. Sí. Nosotros, los que estén haciendo cálculo, ¿pueden tratar de resolver estos ejercicios con el método más preciso que vendrá a ser con el cálculo del límite? Sí, podés hacerlo. Es una derivada de vectores, vuelvo atrás. Tenés que escribir esto como un vector, con dos componentes, esto también, y hacer la derivada. No es sencillo, sin embargo, tampoco. Claro. Para la persona, para un chico que está haciendo el primer análisis matemático, generalmente se entiende un poco más cuando uno hace un análisis en más de una variable. No son cosas CBB? sencillas. ¿Cómo? ¿En CBB? No entendí. ¿En? CBB, cálculo en varias variables. Ah, sí. La materia que viene. No sabía que le decían CBB. Es el cálculo en varias variables. Sí, no sé. Yo también soy nuevo en la jerga de los nombres de las materias. Pero bueno, así le dicen. Está bien. En mi época era análisis 2. Ahora es, bueno, CBB. Bueno, en la UBA no sé si sigue siendo análisis 2 o matemática 2 le pusieron. Es un cálculo integral. En realidad es diferencial, integro diferencial en varias variables. De ahí sale todas estas cosas. Y lo digo así para que no se mareen diciendo ¿de dónde sacó esto? No entiendo porque de dónde sale esto, porque a veces pasa eso, profe, no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? No, ¿de dónde sacó esto? No importa dónde lo saqué de la galera ahora. ¿Está bien? Bueno, como dije y como acá está escrito, a esa velocidad la llamo tangencial. Y está bien, el término como le puse acá abajo, esto no importa, ¿no? Tangencial no se refiere a que, vuelvo al dibujito de la hoja anterior, a que la velocidad es tangencial a la trayectoria y por eso se llama tangencial. La velocidad siempre es tangencial a la trayectoria. Esta recibe ese nombre por
porque cuando uno resuelve estas cosas no utiliza coordenadas cartesianas, sino que utiliza las coordenadas polares. No importa, dejémoslo ahí. En las coordenadas polares hay una dirección que se llama la dirección tangencial. Y esa velocidad tiene la dirección tangencial. Listo. Después en todo caso hacemos un dibujo y lo aclaramos, pero así se llama, velocidad tangencial. Y la anotamos con B sub t nosotros. Y es el numerito, es el numerito. El numerito y nada más que eso. No es la flecha, lo que va acá. Y este R es el numerito, la distancia al centro de giro. Pero además de esta velocidad tangencial, existe y se utiliza obviamente bastante en la ingeniería también, hay que decirlo, la velocidad angular. Que suena difícil, la velocidad angular es como cuando a los pibes les decís polinomio, salen todo corriendo. Y no hay que hacer eso. La velocidad angular es el ángulo barrido en la unidad de tiempo, como dice acá. Por ejemplo, vuelvo al dibujo de antes, o a lo anterior. Si vos estabas acá, ¿no? Y pasaste acá. Y supongamos que este ángulo son 20 grados, por decir algo. Y vos hiciste esto en 1 hora. Bueno, la velocidad angular es 20 grados por hora. Así de sencillo. Se puede complicar eso y a veces se complica por el tema de que en vez de grado lo pasan a radianes y uno tiene que trabajar en radianes. Después vamos a aclarar qué es un radián, pero por ahora un radián es una unidad más de medida angular. Un radián son más o menos 57 grados. Pero la cuenta, vamos a la cuentita. La cuentita, estamos hablando ahora sí, como bien lo aclaré acá. Esta fórmula es válida solamente en movimiento circular uniforme. Recuerden que era el movimiento que se realizaba con rapidez constante. Para el movimiento con circular uniforme, una fórmula de velocidad angular es esta: el ángulo barrido dividido la unidad de tiempo. O sea, 20 grados sobre 1 hora son 20 grados por hora. Si acá tenés 40 grados en 2 horas, haces 40 dividido 2, te da otra vez 20 grados por hora. Y generalmente la letra que se le asigna a esa velocidad angular es la letra griega omega, minúscula, que parece una W, pero no es. Bueno, falta poco para terminar este power y hacemos un intervalito y después arrancamos con el otro. Vuelvo a repetir, a veces los pibes salen rajando porque acá uno pone el ángulo en radianes. Bueno, 57 grados es un radián, puedo hacer una regla de 3 simple. En realidad, la cuenta, bueno, podemos ver la cuenta, pero 3,14 radianes, o sea, pi radianes, 3,14 radianes son 180 grados. Y de ahí, hace lo que quieras. Después vamos a ver la cuenta, pero me refiero, no hay que asustarse. Cuando a la gente se le habla del ángulo se asusta, ¿no? Es una cosa de loco. Bueno, ahora acá hay un problema que vamos a ver ya mismo. Dice, bueno, el omega tiene, el valor numérico coincide con el ángulo barrido en la unidad de tiempo. Y esta formulita es importante, se relaciona con la velocidad tangencial a través de esto, de esta fórmula. La velocidad angular es la velocidad tangencial sobre el radio. Otra vez, esta fórmula no la podemos explicar así tan sencillamente. Pero no importa, ustedes la fórmula acéptenla tal cual es. Cuando vean análisis la justificarán. Uno puede justificar esta fórmula acá, pero no lo vamos a hacer.
Cuando ven análisis lo van a ver con todo el rigor del mundo. Pero esta fórmula es válida solamente si ustedes acá no ponen grados sobre segundo. Esta es la velocidad angular, era por 20 grados por hora. Tienen que escribirlo en radianes, esto, como bien dice acá. Esta expresión es válida si omega está en, bueno, radianes sobre segundo, y esta b entonces está en metros sobre segundo, ¿no? Bueno, digo, si esta velocidad está en, no sé, metros dividido hora, lo que tienen que poner acá, tienen que poner las cosas en radianes dividido hora. Si esta está en kilómetros sobre segundo, la velocidad, kilómetros sobre segundo, acá tiene que estar en radianes sobre segundo, y acá en kilómetros. Si esta está en kilómetros por hora, acá tiene que estar en radianes sobre hora, y esta en kilómetros. Bueno, vamos después a ver un poco más de esas cosas. Ejemplos. Este ejemplo es el problema 1.3 de la guía de movimiento circular. Y ya con este ejemplo me parece que terminamos por esta primer PowerPoint. No se vayan a dormir porque después viene el otro, pero hacemos unos 20 minutos de descanso. Esta es la punta de un torno, el torno dental, tan querido por todos. Y aunque les parezca mentira, la punta de los tornos dentales dan 580 vueltas por segundo. O sea, yo conté 1 y este punto ya giró 580 veces. Como 3 veces una moladora, ¿es eso? Sí, es una bestialidad. Bastante. Uno lo puede pasar a revoluciones por minuto. Sí, si doy... Después estos ejercicios igual lo van a hacer en la práctica. Ahora los comento y los menciono para que no se asusten cuando aparezcan estas unidades. En vez de 500 vueltas por segundo, a veces las cosas se miden en revoluciones por minuto, RPM. Si yo, fíjense, si doy 583 vueltas en un segundo, en un minuto voy a dar 60 veces más. Es lógico, sí, ¿no? 60 veces más. O sea, si multiplican a 583 por 60... 190.000 RPM más o menos. A mí me da 34.980, o sea que me equivoqué en la cuenta. Ah, no, perdón, yo estaba multiplicando ese número por 3. Ah, no, tenés que multiplicar por 60. Te da 34.000 revoluciones por minuto, o sea, mucho más que una moladora. Una moladora tiene 3.000, ¿no? Una cosa así. Más o menos, una moladora promedio tiene 10.000 RPM. Ah, 10.000, bueno, estos son... Sí, 10.000. Por eso dije claro, 3, por eso dijiste 3 veces más que una moladora. Sí. Bueno, 3 veces más. De hecho, un auto a máxima velocidad, ¿cuántos son? 5.000 RPM, capaz. Claro. El auto son 5.000 RPM. Una turbina de avión alcanza los 7.000, más o menos, creo. Y esto, lo que te meten en el diente, va a 34.000. Bueno. Se trata, como dice acá, de un movimiento circular uniforme. Bueno, el radio de la punta es 1/4 de milímetro. Uno lo puede pensar como un cilindrito, pero no es un cilindrito, así nomás, obviamente. Pero pensemos que es un cilindro donde esto tiene 0,25 milímetros, o sea, la cuarta parte de un milímetro. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Les pregunto, ¿y cuánto vale la velocidad de cualquier punto del borde de esta herramienta, ¿no? Un punto de por acá, ¿a qué velocidad viaja?
Cuando uno dice cuánto vale la velocidad, está hablando de la velocidad tangencial. Si no, tendría que decir la angular. Si no dice nada, es la tangencial. Igualmente en un examen eso está perfectamente aclarado. ¿Cuánto es la velocidad tangencial? Ahora acá, como queremos aprender un poco más de lo que toman en un examen, vamos con los detalles. Bueno, entonces lo que tengo que hacer primero es ¿cuánto vale la velocidad angular? O sea, este omega. Entonces, lo que puedo hacer es esta regla, ¿no? Decir, bueno, una vuelta por segundo. El omega acá lo voy a escribir como después tengo que conocer la velocidad tangencial. El omega me conviene ponerlo en radianes. Entonces hay que tener en cuenta una cosa. Una vuelta 360 grados son 2 pi radianes. Está bien, lo voy a poner. Perdón. Quería hacer esto. Y quería poner acá. ¿Qué pasó? Poner acá. Ahora hacemos esto y hacemos un descansito. Poner acá lo siguiente. En alguna parte. Pi radianes. O sea, así, 3,14 radianes son 180 graditos. Y lo mandamos por algún lado por acá. En realidad esto es pi. Entonces pi radianes son 180. 2 pi radianes son 360, que es lo que dice acá. Bien, 2 pi radianes son 360. Entonces vamos a agrandar otra vez todo esto y vamos ahí. Opa. Bueno, como bien dice acá, ¿qué es lo que hice acá? Lo que hice acá es la cuenta que está acá arriba. Es esto. Si yo doy 2 pi radianes por segundo, las 583 vueltas, si uno la calcula en radianes, me da esta cantidad de radianes. Doy 583 vueltas por segundo, pero cada vuelta son 2 pi radianes. Entonces 583 por 2 pi me da la cantidad de radianes por segundo, o sea, el ángulo barrido por segundo. Cuando hacen esta cuenta, acá pi es 3,14. 2 por 3,14 por 583 me tendría que dar 3633 dividido segundo. O sea, este numerito que está acá son 3663 radianes por segundo. Como el radian no tiene unidades, pues lo vamos a ver. Uno no pone nada acá, no pone radianes. Pero hay gente que sí a veces pone rad sobre segundo. Una vez que uno tiene la cantidad de radianes por segundo, tiene el omega. Con el omega, voy a la hojita anterior. Con el omega y el radio, puedo despejar la velocidad tangencial. Porque la velocidad tangencial, este R pasa acá multiplicando. La velocidad tangencial es el R por el omega. ¿Qué es lo que yo hice acá? La velocidad tangencial es
R por omega, o omega por R, lo mismo. Entonces tengo el omega que averigüé y tengo el radio, que lo voy a poner en metros, porque la velocidad angular la tengo en radianes sobre segundo. Si pongo el radio en metros, la velocidad total me va a quedar metros sobre segundo. También puede haber puesto en kilómetros, ¿no? Y me va a quedar en kilómetros sobre segundo. Fíjense la velocidad de un puntito del borde. 0,25 milímetros es esto escrito en metros. Y si multiplican esto por esto, le da casi 1 metro por segundo, que es lo que se mueve este puntito. Esa es su velocidad. No parece grande, no parece grande, no es grande, porque está muy cerquita del centro. Si este puntito estuviese por acá, o sea, si R aumenta, y el punto viaja más rápido, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá, son 11:20. Para terminar 12:30. Profe. Sí. Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en el ejercicio decía que eran 583 vueltas. Sí. Por segundo. Siempre lo vamos a tener que multiplicar por 2pi. No necesariamente, no, porque lo que pasa es que cuando vos te hablan de vuelta, si te hablan de vueltas, sí, porque una vuelta son 2pi radianes. O sea, una vuelta son, ¿cuánto es 2 por pi? 6,28 radianes. De ahí sale el 2pi. O sea, esto que está acá es una vuelta escrita en radianes. Si vos tendrías que escribir esto en grados, vos pondrías acá 360 grados. Si vos acá pones 360 grados, te va a quedar 360 por 583. $360 por 583. Te va a quedar 200.000 grados por segundo. Pero en vez de poner una vuelta como 360 grados, la estás poniendo como 6,28 radianes, o sea, como 2pi. Pero eso sale del ejercicio, porque el dato del ejercicio es que da una vuelta por segundo, ¿no? Este es el dato. Perdón, que da 583 vueltas por segundo, ¿no? Pero te está hablando de vueltas, y una vuelta son 2pi. Por eso tenés que poner el 2pi. Yo sé que esto... Claro. No entendí. ¿Sí? Yo sé que esto a veces es complicado. Sí. Hasta que uno más o menos se acostumbra. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, hacemos unos 20 minutos. Eso es hasta 12 menos 20. Y después de ahí le pegamos hasta 12:30 y ahí cortamos. Bueno, hacemos entonces un intervalito de 20 minutos. 12 menos 20, 11:40. Estamos aquí otra vez. Bueno.